¿Güero? ¿Abre? Ok. Sí, me quedé así, güey. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a este episodio número 12 de su programa La Mandarina. El día de hoy vamos a tocar un tema un poquito diferente a lo que tradicionalmente tocamos. Normalmente estamos hablando de política, el día de hoy vamos a hablar de México, pero vamos a hablar de casos paranormales, casos de misterio, cosas extrañas, algo inexplicable que haya ocurrido en el país y de cómo el gobierno ha reaccionado ante estas situaciones. El día de hoy nos acompaña Felipe Fierro, quien es un divulgador y entusiasta de todo lo extraño e inexplicable. Él es creador es creador en YouTube, tiene un podcast que se llama Mundo Anómalo, en donde cada semana está hablando de ovnis, fenómenos paranormales y misterios. Felipe, ¿cómo estás, Felipe? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fer. Mil gracias por la invitación. Don Güero, un gustazo estar aquí con los dos platicando. Muchas gracias. Y como siempre, pues bueno, también me acompaña Don Güero. Don Güero, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras esta semana? Buenas tardes a todos los amigos de La Mandarina. Hoy estamos más escabrosos, entrevistando al señor Felipe Fierro, que nos saluda desde Edimburgo, me parece. Ojalá, nada más es el fondito. Algún día estaré por allá. ¿Qué es en especial lo que es esta abadía? Pues nada más, o sea, tengo carpetas y carpetas de fotos de lugares interesantes, embrujados o con alguna historia así medio macabra. Y bueno, pues esta me gustó, es una abadía en Edimburgo. Un día de estos la voy a ir a conocer, cabrón, me cae. Ándale. Oye, Felipe, bueno, México tiene una historia que es muy rica en casos relacionados con ovnis, con misterios que han capturado la atención tanto de la población como de investigadores, pues tú eres un ejemplo de ello, ¿no? Hay muchos casos que han sido muy sonados en el país, hay otros que no lo han sido tanto, que sin embargo ahí están documentados. ¿Tú qué nos pudieras platicar el día de hoy de esto? ¿Qué casos son los más relevantes, los que, de acuerdo a tu experiencia, han sido los más relevantes para el país? Mira, pues híjole, digo, habría que acotar muchísimo porque de verdad podríamos estar horas y horas nombrando desde leyendas prehispánicas de criaturas extrañas, la misma Llorona, pues se puede rastrear sus orígenes hasta ciertos arquetipos de espíritus prehispánicos, un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, ya un poquito más contemporáneo, o sea, ya más bien en el reino de la investigación paranormal, de la ufología, de todo esto. Yo creo que pues hubo uno muy interesante que incluso se le conoce como el Roswell mexicano, que es el incidente de Coyame. Y bueno, fue literalmente como algo parecido al incidente Roswell, en el cual un objeto volador no identificado se estrelló en el desierto y hay involucrados militares, tanto de México como de Estados Unidos, y supuestamente se recuperaron tanto materiales del objeto como cuerpos de los tripulantes, ¿no? Cuerpos extraterrestres. Es tal cual como un caso tipo Roswell, ¿no? ¿Y esto, ¿En qué año fue? ¿Esto ocurrió en México, perdón? Sí. En el ¿Y desierto aproximadamente de qué año sería Eso, ahorita aquí tengo mis datos, ¿dónde lo dejé? Espérame. Porque Roswell creo que fue en el 47. Roswell fue en el 40 y algo. Roswell fue en el 47. Ok. El incidente de Coyame fue en los 70, aquí lo tengo, el 25 de agosto de 1974 fue esto. Wow. Y pues sí, es algo, como dicen, muy poco sonado. Incluso yo que tengo contacto con algunos ufólogos de Venezuela, Colombia, Italia, Canadá, nunca habían oído de esto, ¿no? Y es muy interesante porque, bueno, todo empieza cuando los radares de la Fuerza Aérea Estadounidense detectan un objeto volador no identificado acercarse a la frontera de Texas desde Chihuahua. Y por supuesto, pues se saltan las alarmas, se da aviso al gobierno mexicano de, oigan, ¿qué es esa madre que me están aventando para acá? El gobierno mexicano dijo, no sabemos, no somos nosotros. Y de repente la señal se interrumpe, se ven ahí algunos en el radar, se ven algunos cambios de dirección, cambios de velocidad, cosas características de cualquier ovni, y de repente la señal se pierde. Entonces, pues, se arma un contingente del ejército mexicano para ir a ver qué era esto. Se sospechaba que era algún tipo de avión relacionado con el crimen o algún tipo de contrabando o algo, ¿no? Pero
Cuando llegaron, pues supuestamente no era ningún avión, sino era un objeto con características que nunca habían visto, tal cual un platillo volador, y lo encontraron ahí. Además encontraron cuerpos con características de lo que podemos decir en la cultura popular un ser extraterrestre, estos seres cabezones con ojos grandes, saltones, chaparritos, de piel gris, unos Ricardo típicos Monreal. grises, y además pues aquí lo que cuenta la leyenda un poco, porque no hay tanta evidencia, es que de este objeto salía algún tipo de gas o algún tipo de radiación, dependiendo quién te lo cuente, y sea como sea, gas o radiación, pues eso resultó en la muerte de todo el contingente del ejército mexicano. 2 o 3 horas después, llegan 2 o 3 helicópteros de la Fuerza Aérea Estadounidense. Parece que ellos ya se la solían, ya tenían pues toda esta experiencia con choques de este tipo de objetos durante décadas. Entonces llegan ya con trajes hazmat, con un montón de aparatos y todo el protocolo que ellos ya conocían para levantar este tipo de objetos y se lo llevaron. Y pues hasta la fecha hay 2 o 3 testimonios por ahí de gente que dice que se lo llevaron a tal base o a otra, o que se quedó en México. Ahí sí ya se le perdió la pista, pero es un incidente muy, muy interesante y poco conocido. Al igual que Roswell, digamos que Sí, muy, muy parecido a Roswell. Sí. terminaron haciendo una base alrededor del incidente. No, aquí no. Aquí, pues supuestamente solo lo retiraron. También retiraron los cuerpos de los mexicanos muertos y los gringos se lo llevaron todo para analizarlo, desaparecerlo y hacer como que nada ocurrió. Quedaron testimonios de algunos rancheros, ejidatarios de por ahí que vieron todo el asunto, ¿no? Y hay un par de libros de investigadores que han tratado de recopilar más información. Hay un par de fotos muy de lejos de una comitiva militar, pero no se ve el objeto ni nada. Y bueno, pues hay testimonios básicamente, ¿no? Oye, ¿esto no estará relacionado con lo que se dice de la zona del silencio también en la zona norte? Que, pues bueno, no es el mismo desierto de Coyame, pero pues ya ves que en la zona del silencio, si no es que cayó un meteorito, es que cayó un ovni, es que se pierden las señales, todo eso. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Sí he escuchado incluso gente que dice eso, que, bueno, ya ves que hay teorías que dicen que en la zona del silencio tal cual hay una base extraterrestre subterránea y cosas por el estilo, o que hay algún portal ahí interdimensional por el que salen los objetos y bueno, que a lo mejor también por esa zona pudo salir este objeto y se fue a estrellar ahí en Coyame, ¿no? Un poco más al norte. Oye, bueno, pues entonces en Coyame se supone entonces que el ejército mexicano llegó, pero todos los miembros del contingente fallecieron porque no estaban preparados para lo que iban a encontrarse, ¿verdad? La poca radiación. Entonces, Ajá. por el lado mexicano no tenemos evidencia. Si acaso pudiera haber evidencia en algunos de los documentos del ejército norteamericano, ¿no? Ajá, así es. Sí hay mención, de hecho, en algunos documentos desclasificados hay mención de esto, muy por encimita, hay mención desde, o sea, de los datos de radar. No hay mención, obviamente, de que entraron a territorio mexicano ni nada, pero sí hay mención del incidente, de que hubo lecturas de un objeto anómalo en aquellas fechas. Y del lado mexicano se supone que sí hubo un solo sobreviviente, un teniente, que es el que estaba más alejado de la zona, es el que estaba pues dando órdenes desde lejitos, ¿verdad? Y pues él logró sobrevivir, aparentemente tiene regresó con algunos daños, quemaduras en la piel, no se sabe si de origen químico o radiológico. Ok. Oye, pues esto es sumamente interesante, Felipe. Digo, la verdad es que si hablamos así de casos desconocidos, hay uno que a mí siempre me ha llamado la atención. Y que me llamó la atención desde que lo conocí y por un solo motivo, ¿eh? Y es que ocurrió el día que yo nací. Ocurrió el Ok. 3 de mayo de 1975 y Ujú. es el caso del piloto de Tequesquitengo. Es un caso, no sé si hayas oído de él, Felipe. Sí, sí, Ah, sí, ok. sí. Es un caso, un piloto que tenía iba volando una avioneta Piper, reportó a los controladores aéreos que había 3 objetos no identificados, perdón, que lo estaban rodeando mientras volaba desde Zihuatanejo hacia la Ciudad de México y cerca sobre Tequesquitengo, en Morelos, hay una grabación que está grabada o está preservada más bien por la radio aeronáutica mexicana, Ujú. y que ahorita está en resguardo de la UNAM, de hecho, en donde se escucha al piloto describir todo esto, ¿no? Este es un caso que realmente
Pues lo he leído, pero nunca he escuchado que alguien jamás lo comente. ¿Tú tendrás algo más de información al respecto? Pues se puede tener acceso a esa grabación, no completa, nunca la he escuchado completa, porque como dices, es el registro de las comunicaciones entre el piloto y la torre de control, pero sí he escuchado fragmentos, por ahí en YouTube andan perdidos algunos fragmentos de esa grabación, y sí es un incidente sobresaliente, ¿no? Porque además hay pues esta característica de tiempo perdido, o en este caso tiempo ganado, ¿no? Porque recorrió una distancia que era imposible que recorriera en ese avión, ¿no? Sino que parece que de alguna forma se transportó un poco más rápido, ¿no? Lo cual es totalmente inexplicable, ¿no? Pero sí ese caso sí es un poquito más conocido. No se habla mucho porque hay poca información, como dices, ¿no? No hay como tanto que elaborar al respecto, pero sí es súper interesante, ¿no? Ese caso de esto, porque quedó grabado, además. Fíjate. Oye, don Güero, ¿tú has tenido en alguna ocasión, has tenido algún episodio de estos? ¿Has visto algún, pues algún ovni, algún fantasma, algo que tú por tu cuenta? Ay, por mi cuenta, mira, pues lo clásico, digo, tengo en la Malinche, está el Popocatépetl y eso, luces y todo. Está mucho la teoría, no me acuerdo si fue el año pasado, pero pues está grabado cómo sale un objeto luminoso de la noche, cómo entra y sale en Eh, cuestión de minutos. las luces que se ven, los objetos que se ven que entran y salen del popo. La gente que vive por allá, que es San Nicolás de los Ranchos, asegura que es prácticamente normal, que estos los están viendo todos los días. Entonces sería, bueno, digo, o sea, si estamos platicando de eso, pues, no sé si tengas el gusto de conocer por allá, Felipe. San Nicolás, que prácticamente es un pueblito pegado a las orillas del Popocatépetl. Ahí hace muchísimo, fui ahí de excursión con la secundaria, o sea que ya hace Ya más de llovió. 20 años, ¿no? Pero sí conozco la zona. Bueno, también pues he subido al Iztaccíhuatl, he cruzado el Paso de Cortés, entonces sí conozco un poco la zona. Y el tema del Popocatépetl, pues también es fascinante. Eso que dices de las luces es totalmente cotidiano. Hay muchísimas, o sea, no 3 o 4, yo creo que no sé si lleguen a cientos, pero hay varias docenas de videos de estos objetos grabados, ¿no? Y por varias cámaras desde distintos puntos de vista, porque el Cenapred tiene sus cámaras, tiene cuántas, no sé si 6, 8 cámaras, siempre viendo al Popo, ¿no? Además, hay un ufólogo, que ahorita se me fue el nombre, colaborador muy cercano de Jaime Maussan, se me fue su nombre, pero bueno, tiene una cámara propia 24 horas monitoreando el volcán. Además, pues gente de repente cuando ve algo muy llamativo también lo graba con sus cámaras caseras. Entonces hay docenas y docenas de evidencia fotográfica o en video de esto. Y hay unos que, bueno, sí podríamos decir por la perspectiva, a lo mejor es un meteorito, ¿no? Que cayó y se vio muy impresionante, pero no tanto, ¿sabes? Eso lo podemos decir 1 o 2 veces, pero cuando vemos de repente hileras completas, como una flotilla de 10, 15 objetos luminosos, entrar al cráter y cambiar velocidad, también hay uno, ese me impresiona mucho porque es uno de estos ovnis tipo cigarro, que además por el tamaño del volcán debe de ser un ovni de varios cientos de metros de longitud. Y es, pues sí, como un pinche chorizote así iluminado que se mete al cráter, güey. O sea, esa madre no sé, no hay explicación para eso, ¿no? Sí, el cráter Hay es, otros el que cráter es cambian enorme. O sea, trayectoria. ¿Perdón? el cráter es enorme. O sea, Sí. está el museo del Inahue y hace la comparación del cráter del Popocatépetl, son 4 estadios Cuauhtémoc aproximadamente. Es enorme. Imagínate, sí. Y Sí, sí, cuando está sí, de no. buenas el Popo, o sea, creo que fue la vez, nuestro amigo, Mr. Cívico, ahí en Twitter, que le mandamos un abrazo, nos trae un video la semana pasada de, pues, de la vista al interior del cráter, que Ujú. es espectacular, o sea, uno de esos días buenos en los que no hay, pues, que se puede ver absolutamente todo. Es un montón regalo a la naturaleza. Entonces, sí, para que entre algo y digamos que como que cubriría todo el cráter, si estaríamos hablando de un objeto que es por lo menos 100 metros, sí te los cubre. Sí, como dices, del tamaño de un estadio, ¿no? O sea, una cosa que no pasa desapercibida.
Y además, algo que llama la atención es que aun cuando vemos en estos videos objetos de estas dimensiones aparentemente entrando o saliendo del cráter, cuando alguno de estos loquitos aventureros que no le temen a la muerte suben al cráter y lo filman, pues no es que es una como coladera abierta donde algo pueda caer y perderse, ¿no? Sino normalmente hay domos de lava, hay lodos hirvientes, o sea, no hay un hoyo por el que algo se pueda caer y perder, ¿no? Entonces la gran pregunta es a dónde van estos objetos o de dónde salen cuando se les ve salir, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención, Felipe, en el caso de estos videos, ok, como dices tú ves caer un objeto, ves caer una luz en la noche, ¿no? Y dices, ok, lleva una velocidad constante, puede ser que sea un meteorito, puede ser, pero aquellos que cambian de velocidad varias veces, que la disminuyen y luego la aceleran, o que cambian de dirección y luego vuelven a apuntar siempre hacia el mismo lugar, dices, pues es que eso está controlado por algún tipo de inteligencia, ¿no? A final de cuentas, y si no somos nosotros, ¿quién carajos es, no? Sí, justo. Además, eso que dices, pues es justamente ya parte de la definición propia de los ovnis modernos, que ahora les llaman UAPs, que ya no son UFOs, ya son UAPs, ¿no? Entonces, ya dentro de toda esta nomenclatura moderna, es pues sí, una de las características principales que para catalogar un objeto como un ovni o un UAP, tiene que modificar su trayectoria y su velocidad, además de otras que no tengan medios visibles de propulsión, como es el caso de estos objetos. No tienen hélices, ni turbinas, ni nada que parezca que los hace moverse, simplemente son una bola luminosa y cambia de velocidad y de rumbo, y esas son características que no corresponden con tecnología que un humano tenga a su alcance, ¿no? Que sepamos, puede haber tecnología súper secreta que lo pueda lograr, pero no algo al alcance de cualquier civil como para estar jugando, ¿no? Oye, ¿y el gobierno mexicano qué es lo que ha hecho al respecto? O sea, sabemos que estos casos han ocurrido, pero el Ujú. gobierno mexicano, ¿cómo ha actuado en ellos? Depende en cuáles. Ha habido, bueno, sabes que pues aquí en México muchas cosas de la actitud del gobierno depende totalmente de en qué sexenio estemos. Y bueno, ha habido algunos en los que hay cierta apertura. Ha habido a través de estas solicitudes de acceso a la información del finado INAI, bueno, pues se lograron obtener algunos documentos de la Fuerza Aérea y pues con total apertura, prácticamente sin censura, se daban estos documentos dando fe que la Fuerza Aérea había sido testigo y avalando que habían ocurrido algunos de estos incidentes, como el avistamiento de las luces de Pemex, que se vieron unos objetos perseguidos por un jet de combate, por un F-5 de la Fuerza Aérea Mexicana, y se ven unos objetos a lo lejos, más allá de una plataforma petrolera, lo cual en el video es muy significativo porque tú puedes ver las llamas que están arriba de la plataforma petrolera, y eso permite diferenciar una luz de una fuente conocida a esta lucecita que está más lejana y que también va a una velocidad gigantesca. No recuerdo ahorita el dato, pero era como unas 10 o 15 veces la velocidad del sonido, ¿no? Y sí hay aviones que lo logran, pero ¿por qué habría una esfera luminosa volando a esa velocidad cerca de plataformas petroleras? Y este es un incidente reconocido por la Fuerza Aérea. No tomaron ninguna carta en el asunto. En estos documentos que se lograron obtener, pues simplemente se limitan a decir sí, ocurrió, lo registramos en radar, el piloto declaró esto y se acabó, ¿no? No, no hay más, o sea, no hay como una acción. O sea, el gobierno mexicano ha sido muy pasivo en todos estos temas. No ha incurrido tampoco aparentemente pues en toda la actitud que normalmente asociamos al gobierno estadounidense de secretismo, del encubrimiento, de la conspiración, hombres de negro, todo esto. En México no ocurre tanto así con los gobiernos, más bien pues son pues displicentes, como que no lo niegan, tampoco lo afirman, les vale madre, ¿no? Si hay ovnis o no, aparentemente de manera oficial, ¿no? Entonces ha habido muy poca acción del gobierno respecto a esto, ¿no? Fíjate, ahorita mencionaste el caso del avistamiento de Pemex. Uno de los casos que yo había escuchado es el de Ciudad Pemex, precisamente, ¿no? Ajá. Veracruz. Un caso de 1974, 1973, 72, por allá. Sí, por ahí. Ujú.
en donde los habitantes durante una tormenta reportaron ver luces, esferas, no sé, reportaron ver un chorro de cosas. Hubo testigos incluso que afirmaron que vieron una nave extraterrestre que había amenazado con aterrizar en una ranchería cercana, en algún terreno, alguna propiedad de alguien, ¿no? Ahí cerca. Sí, Pero justo. sí se sabe que el gobierno, a través del ejército, estuvo investigando algo, sin embargo, nunca dijeron nada, o que yo sepa, nunca dijeron nada. Ajá, en este caso sí lo negaron por completo, dijeron que todo eran maniobras de entrenamiento de helicópteros de la Marina, porque todo ocurrió en a lo que se le llama Ciudad Pemex, ¿no? Que era pues todo este complejo petroquímico donde hay casas de los habitantes y anexo hay una base naval, pues se escudaron diciendo que todo eran ejercicios militares navales de práctica, que no pasaba nada, que eran bengalas, las luces que habían visto, pero bueno, en tierra hubo testimonios de gente que dijo que sí aterrizó algo, que sí vieron un objeto grande aterrizar y que durante varias horas estuvieron en pánico en la colonia que estaba aledaña a este como campo de fútbol o no recuerdo qué era, este campo donde supuestamente aterrizó este objeto, ¿no? Y bueno, eso para nada son unas pinches bengalas cayendo de un helicóptero, ¿no? No, pues no. Entonces, bueno, siempre es también otro de los grandes casos de la ufología mexicana. En este caso sí todo lo negaron, ¿no? Y hay muy poca teoría más allá de lo que típico que nos podemos imaginar, que efectivamente pues era una nave de origen desconocido y que aterrizó ahí y obviamente el gobierno lo encubrió, pero no hay por ahí un testimonio. Yo lo veo ya un poco más, bueno, muy ficcionalizado, un testimonio de una de las personas que habitaba ahí en estas unidades habitacionales en Ciudad Pemex y que decía que él vio a los seres bajando de este objeto que aterrizó y que los describe, ¿no? Como seres un poco insectoides con características de insecto, o sea, muy ciencia ficción de los 60s, ¿no? La descripción, unos insectotes ahí caminando por la colonia y que todos andaban en pánico y que incluso algún vecino les quiso disparar, pero nunca le dieron y que reportó la gente supuestamente tener jaquecas espontáneas, como si este ser por algún tipo de poder lograra inutilizar a quien lo trataba de atacar y le causaba una migraña así brutal, ¿no? Y lo sacaba de combate, ¿no? Entonces, bueno, este relato sí ya lo veo un poco más de sci-fi, ¿no? Pero, pues bueno, testimonios ahí están, ¿no? Es todo lo que esperarías escuchar en una película de Hollywood, ¿no? O sea, Por digo, supuesto, sí. me O cae. del Santo. Sí, y aparte en los 70s, cuando nos llega toda la ciencia ficción de las revistas Pulp, ¿no? De los años 60s, pues por supuesto que es a lo que la gente se remite luego, ¿no? A Marcianos al ataque. Pues, Fíjate que ahorita que hablando de gobiernos y de ciencia ficción, no hay que hablar del chupacabras, de Carlos Salinas de Gortari. O sea, creo que es cita obligada cada vez que se toca temas de esos paranormales. Sí. Bueno, pues el chupacabras es un tema que incluso dentro de la comunidad de criptozoólogos, de teóricos de conspiración y de toda la gente con gustos paranormales, cuesta trabajo hablar de eso porque se tiene muy, muy normalizado el creer que todo fue un fraude orquestado por el gobierno para encubrir la gran devaluación y todo este asunto, ¿no? Porque la verdad es que el timing fue perfecto, ¿no? O sea, la pinche devaluación más cabrona de los últimos 20 años y de repente resulta que hay un monstruito por ahí atacando pueblerinos, ¿no? Y es lo que acapara como las aranceles en noticias. esta época, ¿no? Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Pero en realidad existen investigadores que se han dado a la tarea de analizar esto fuera del contexto mexicano. Además, obviamente esto pues solamente lo conocemos aquí en México por todo el contexto que traemos. O sea, es todo lo que nos bombardearon los noticieros, los periódicos. Yo recuerdo que se veían cosas extremadamente falsas. Recuerdo muy, muy puntualmente un reportaje de TV Azteca, como por ahí del 96, 97,
en el que decían que tenían evidencia del chupacabras y estaban filmando las huellas que había dejado el animal, y te juro que se veía las pinceladas, o sea, eran así unas pinches huellas pintadas con pintura acrílica en una silla y en el sillón de la señora, ¿no? Estaban demasiado falsas, todas de tamaños diferentes, ¿no? O sea, se veía totalmente montada, ¿no? Entonces, bueno, es lo que primero nos remite cuando hablamos de chupacabras, es a cortina de humo para la tapadera del 94, 95, ¿no? Pero resulta que hay muchos avistamientos fuera de este contexto del gobierno de Salinas de Gortari. De hecho, uno de los primeros avistamientos no es el que puedes encontrar en la Wikipedia. O sea, si tú ves en Wikipedia o en algunos, incluso en la Wikipedia de críptidos, dice que el primer avistamiento oficial del chupacabras fue en Puerto Rico en 1995 y te da santo y seña de quién lo vio y cómo lo vio y todo, ¿no? Pero en realidad existen, no con ese nombre, naturalmente. O sea, sí en los 90s, en el 95, se acuñó el nombre del chupacabras y recibió la atención mediática que conocemos, pero los primeros avistamientos ocurrieron en el siglo XIX. Y ahorita te digo exactamente el año. ¿Dónde está? No, ya se me fue ese pinche dato, perdón. Bueno, pero sí era 1870 y algo, finales de las últimas 2, 3 décadas de siglo XIX, donde hay datos asentados de un ganadero que dice que hubo un animal que atacó a su ganado, y la descripción del ataque es muy parecida a las descripciones modernas del chupacabras. De hecho, hay investigadores que al chupacabras lo catalogan de dos maneras, dependiendo del vertiente de investigación. Hay quienes lo investigan como un animal desconocido, una criatura criptozoológica, y hay que buscar al animal y huellas del animal y rastros y heces y cadáveres y todo eso, como buscando un animal perdido. Y hay otros investigadores que lo manejan como un fenómeno cuyo origen podría o no ser de un animal. Ahí, bueno, ya hay muchas más teorías, desde experimentos secretos que, pues, para no tener que hacer ciertos gastos o no tener que declarar que están experimentando con ciertos fármacos, por ejemplo, pues no hacen estos experimentos comprando animales de laboratorio para experimentación, sino que de manera furtiva se contrata algún grupo de, pues sí, de mercenarios para ir y hacer estos trabajos en lugares rurales bien apartados, donde la gente no va a tener cómo defenderse y no van a tener ni siquiera credibilidad, ¿no? Que es justamente lo que pasó. Entonces hay como esas dos vertientes dentro de la investigación del chupacabras, el que simplemente es un fenómeno en el cual se hacen estos ataques en los que las víctimas, los animales, quedan completamente drenados de sangre y normalmente no hay signos de lucha, sino que aparentemente los animales solamente tienen algunas, ¿cómo se les llaman? Algunas... señales de violencia, por así decirlo. Pues, como pinchazos de colmillos, ajá, o sea, muy pequeños, a veces son 2, a veces son 3, pero solamente es eso. Estos animales no muestran ni ataques de garra, ni algo que pudiéramos relacionar con un ataque de un coyote o de un puma o de cualquier animal depredador, ¿no? Sino que como si fuera una sanguijuela, ¿no? O sea, como si fuera una sanguijuela. Creo que es una de las ilustraciones más conocidas que se sabe de chupacabras, que es algo así como una sanguijuela. Y ojón Sí. y todo eso, o sea, son... Y hay varias, o sea, porque además la descripción, hay también, dentro de los que dicen que sí es una especie de animal, tienen hasta como catalogadas 2 versiones del animal, más o menos como las hormigas, que hay hormigas voladoras con alas y son un poco más grandes, y hay hormigas que no vuelan, así más o menos, que esta especie de animal
tendría algunos individuos capaces de volar y se les representa con alas y la gente los ve volar, y hay otros que no, que el animal es totalmente terrestre, bípedo en muchos casos, y bueno, las descripciones son similares, simplemente algunos vuelan y algunos no. Y es muy, muy interesante porque les digo que no solamente ocurre en México o en Puerto Rico. El investigador Alberto Urquiza García es chileno, me parece. Lleva 25 años investigando el chupacabras. Ha escrito varios libros al respecto y este señor incluso ha logrado mapear lo que, si estuviéramos analizando el patrón de caza de un animal, pues ha logrado mapear la forma en la que va moviéndose de zona en zona los ataques. Y esto ya fuera de las épocas en las que se pone de moda, ¿no? Sino simplemente la gente en los ranchos sigue reportando este tipo de ataques, aunque ya no salgan las noticias, aunque ya no reciban ninguna atención mediática, es algo que no se ha dejado de reportar. Y el año pasado todavía en México, y que yo sepa, por lo menos hubo unos 25, 30 reportes de ataques de este tipo, ¿no? Siguen ocurriendo y este señor, Alberto Urquiza, hace un recuento de unos 3,000 ataques en todo Latinoamérica, ¿no? Entonces es un fenómeno súper interesante y yo para nada creo que sea solamente un fraude orquestado por el gobierno mexicano, ¿no? Oye, Felipe, ahorita que lo dices, estas personas cuando cuando les ocurre algo de eso, a dónde lo pueden reportar? ¿Hay alguna agrupación, alguna especie de MUFON en México donde reportar casos de este tipo? Ojalá, ojalá hubiera. Em, a veces lo hacen a MUFON, a veces más bien es chamba de algunos investigadores independientes que se ponen a ver noticias de noticieros locales, de diarios, de estos periódicos que todavía hay, ¿no? En algunos, bueno, en muchos pueblos, que es el periódico del pueblo, donde se reporta lo que ocurre, ¿no? De Don Beto se compró un nuevo tractor y bueno, a Doña Lucha se le murieron 28 gallinas por un chupacabras, ¿no? Entonces, en ese tipo de registros es en los que se basan algunos investigadores, ¿no? O sea, como el Pero diario no, de no hay como el ninguna diario de base de Monclova, datos. ¿Cómo, güero? como el diario de Monclova. Oh, que la chica. Ahí la llevas, güey, ahí la llevas. Te está sacando un viaje a perder mi amistad, ingrato. Sí me quieres, Oye, baboso. bueno, no nos queda mucho tiempo, la verdad es que no nos queda mucho tiempo y yo creo que sería incompleto. Digo, no hemos tocado todos los temas de todo lo que haya podido haber ocurrido en México, pero Ujú. sería incompleto o no nos podemos ir sin tocar el tema del avistamiento que tuvo la Fuerza Aérea Mexicana en Campeche. El avistamiento que ocurrió en el 2004, pero en el 2006, 2007, la Fuerza Aérea Mexicana liberó unos videos, los hizo públicos, donde los mismos militares decían, miren, estamos viendo estos objetos en cámara infrarroja, pero cuando cambiamos a vista normal simplemente no están, y eran varios objetos. Sí, 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 sí. Eh, Ese es a nivel mundial, yo creo que el caso más famoso de México, justamente porque es el equivalente mexicano al incidente Nimitz, porque el gobierno mexicano dijo, aquí está un video corroborado, oficial, no lo inventó ningún güey queriendo buscar fama, sino que simplemente liberaron un video y todos los análisis que he visto de ese video, pues dicen que es totalmente auténtico, simplemente por la pantalla que se ve a bordo del avión, ¿no? No, o sea, alguien que hubiera querido falsificar eso tiene que ser forzosamente un piloto de ese modelo de avión de ese año, ¿no? O sea, porque cambian las características de la pantalla. Entonces, esta pantalla, que es como traslúcida y que tiene todos esos numeritos y datos para que el piloto visualice, cambia con cada modelo de avión y corresponde lo que se ve en el video con el modelo de avión desde el cual se filmó. Entonces, la posibilidad de que sea un fraude es diminuta, casi inexistente. Es un video real de objetos que, como dices, a simple vista no se ven, simplemente en el infrarrojo. Y pues sí, es lo que los gringos le llaman un smoking gun, ¿no? De la ufología. Es de esas cosas que no hay para dónde hacerse. Es un objeto que no sabemos qué es. ok, oye Felipe, así rápido, ¿cuál es tu opinión de Jaime Maussan? Yo tengo De la mía, Jaime Maussan, pero, ¿eh? admiro mucho su dedicación, su carrera, pues
décadas y décadas de hablar de estas cosas. Creo que simplemente, ha tenido una función y una labor muy importante en el sentido de que la gente hable de estos temas, pero lamentablemente, pues, al dedicarse 100% a esto, al estar pues con esta escuela de Televisa, TV Azteca, de que lo que importa es el show, pues lamentablemente ha caído muchas veces. No me atrevería a decir en fraudes, porque no quiero llamarle a él personalmente mentiroso, No te preocupes, yo sí lo hago. que él invente las cosas, pero sí ha caído en creerse cosas que a todas luces son fraudes, ¿no? Sí. Y él las presenta en su marquesina, en el prime time, diciendo que son reales, ¿no? Entonces muchas veces le gana el showman al investigador, lamentablemente, ¿no? Hay una cosa, nos quedan 3 minutos nada más, Felipe, don Güero, pero hay una cosa, Felipe, que yo sí te tengo que reconocer y te voy a ser bien sincero. Sí. La primera vez que yo vi el canal de Mundo Anómalo, que cuando supe que existía ese canal en YouTube, dije, mira, tiene transmisiones en vivo y se conecta los domingos, voy a escucharlo, ¿no? Y lo comencé a escuchar. Y cuando recién abrió, pues me gustó la musiquita. Siempre te he dicho que me gustó la musiquita, Felipe. Sí. Está muy padre y todo el relajo. Pero cuando empezó a hablar Felipe, dije, ay, es otro pendejo hablando siempre de lo mismo, ¿no? Y dije, bueno, pues lo voy a estar escuchando. Y no sé, como a los 10, 15 minutos de que comencé a escucharte, precisamente dijiste algo referente a un caso donde dijiste, pues es que dicen esto, pero no puede ser por esto y por esto y por eso. Y dije, este cabrón no es de los que se tragan todas las mentiras ni las está diciendo por tener una audiencia. O sea, sí es crítico de lo que está ocurriendo. Y eso me gustó mucho. Y desde entonces te sigo, Felipe, ahí en Mundo Anómalo, y te lo agradezco bastante. Oye, una última pregunta para ti, Felipe, y Sí. espero que me la contestes rápido porque todavía se tiene que despedir don Güero. Sí. ¿Por qué carajos nunca, habiendo tantos pinches teléfonos celulares en la mano, por qué nunca tenemos una imagen clara de un ovni o de un extraterrestre, güey? Sí hay, nada más que ahora los escépticos dicen que es creado por inteligencia artificial o que todo es CGI, pero sí hay algunos que son creíbles. Bueno, don Güero, algo que tengas para despedirte, don Güero. Pues exactamente esa parte. Mira, fuimos testigos de esta audiencia en el Congreso de Cámara de Diputados Uy, con estas momias. Yo sí lo digo, es un fraude. Sí, esas momias. Es un sí. fraude. Son estas, como las sirenas de Egipto, ¿te acuerdas? Esas sirenas que daban y que las vendían y que, ay, que mira una sirena y no sé qué, o una sirena disecada. Sí. Pues esas momias es exactamente lo mismo. O sea, donde supuestamente hay un fémur, donde supuestamente hay un coxis, hay otro tipo de huesos. Esto no es ni siquiera viable. Aquí se prestó el gobierno para una tontería. Ni siquiera el gobierno, nada más fue un diputado de Morena que le prestó una sala de juntas a este güey. Sí, pero ese diputado de Morena era el presidente de los diputados. Sí, no, fue trágico por los invitados internacionales que trajo, ¿no? A mí me escribió el piloto Ryan Graves para disculparse, o sea, literal, güey. Tiempo, caballeros, tenemos que ir. Vamos, pues. Felipe, muchísimas gracias. Don Güero, gracias por estar aquí. Que tengan un excelente día y de veras, muchas gracias a todos por estarnos viendo. Sigan a Felipe en su programa, en su canal de Mundo Anómalo, por favor. Mundo Anómalo. Hasta el siguiente programa. Muchas gracias por todo. Cuídense. Hasta pronto.